días con todos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestros estudios. Estábamos estudiando sobre una iglesia distinta. Lo que vimos la semana pasada es que Dios llama a la iglesia a ser distinta al mundo a través de nuestra fe en el Evangelio y en la conformidad a su carácter. Estudiamos Mateo capítulo 5, en donde vimos que debemos ser esa sal y esa luz, y que debemos ser pobres en espíritu, que debemos ser mansos, tener hambre y sed de justicia. Y habíamos concluido la semana pasada nuestro estudio con que Jesús nos llama a ser sus seguidores y a ser sal y luz en el mundo, pero que no siempre vivimos de esta manera. Hoy vamos a estar estudiando en el libro de Primera de Corintios. Vamos a orar para comenzar. Gracias, Señor, por esta mañana que tu pueblo se reúne para escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea hablando a cada uno de nosotros mediante tu palabra. Que tu voz sea la que hable en esta mañana, Señor. Que nuestros corazones estén receptivos, Señor, para escucharla, y que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla y aplicarla, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser una iglesia distinta, que nos diferenciemos del mundo, Señor, que realmente brille la luz, Señor, y esa sal de sabor a este mundo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A lo largo del libro de Primera de Corintios, Pablo aplica el Evangelio cuando los corintios estaban actuando más como gente mundana que como seguidores de Cristo. En los primeros 4 capítulos, Pablo se enfoca en las actitudes equivocadas hacia los líderes cristianos, que estaban resultando en facciones y en divisiones dentro de la iglesia. Entonces, en el capítulo 5, Pablo aborda un error moral grave de parte de toda la iglesia, y él escribe. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 13, es decir, todo el capítulo. Primera de Corintios, capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, para que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis.
Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Cuando estudiamos la serie titulada Guiándonos unos a otros, exploramos en mayor profundidad las instrucciones de Pablo para sacar a este hombre pecador de la iglesia. En este estudio nos enfocaremos en lo que este pasaje dice, especialmente en los últimos 5 versículos, donde ordena a la iglesia ser un pueblo diferente al mundo. En una carta previa, Pablo le dijo a los corintios que no se asociaran con ninguna persona sexualmente inmoral, refiriéndose a aquellos cristianos profesantes que eran sexualmente inmorales, o inmorales en cualquier otra forma mencionada en el versículo 10. Pablo no quiso decir que los corintios deberían separarse de los no creyentes que se comportaran de esta manera, sino solo de aquellos que profesaban ser cristianos y hacían estas cosas. En el versículo 11, Pablo reitera sus instrucciones previas a los corintios, o sea, de que no deben asociarse o aún comer con aquellos que profesan ser cristianos, pero que tienen vidas marcadas de este comportamiento gravemente inmoral. En el versículo 12, él explica que los corintios deben juzgar a aquellos que están dentro de la iglesia. Esto no significa que deben ser vengativos o legalistas, o pensar que su juicio será la última palabra acerca de una persona, pero sí significa que deberían hacer que los miembros de su iglesia fuesen responsables para vivir vidas cristianas rindiendo cuentas, tal como lo especifica el versículo 13. Esto significa que los corintios deberían excluir de la membresía de la iglesia a cualquier persona que profesa la fe en Cristo, pero que vive de una manera radicalmente inmoral. En el versículo 11, Pablo declara enfáticamente: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pablo da instrucciones opuestas acerca de cómo los corintios deberían relacionarse con los no creyentes inmorales y con los cristianos profesantes inmorales, porque él esperaba que solo los cristianos vivan como cristianos. Está también claro que Pablo estaba preocupado por el testimonio colectivo de la iglesia ante el mundo. Es la persona que lleva el nombre de hermano la que debe ser excluida de la iglesia si persiste en esta grave inmoralidad. Pablo exhorta a la iglesia a separarse de las personas, porque si no da la impresión de que esta forma de vida es consistente con el hecho de ser cristiano. Sino como cristianos vivimos como no creyentes, nuestras acciones mienten acerca de quién es Jesús y lo que Él vino a hacer. Pablo considera a toda la iglesia de los corintios como responsables de la pureza de la iglesia, como lo dice el versículo 1 y 2. En un sentido, cada miembro de la iglesia está fallando cuando la iglesia tolera y por lo tanto aprueba la inmoralidad. Pablo considera a toda la iglesia responsable. Esto significa que tú eres responsable de mantener la sana enseñanza. Debes buscar la santidad y debes relacionarte espiritualmente con otros de tal forma que puedas animarlos en santidad, reprendiendo el pecado en sus vidas. Según el versículo 2, los corintios no solo toleraron esta inmoralidad de este hombre, sino que se enorgullecieron de su tolerancia. Por eso Pablo reprende a toda la iglesia por aprobar dicho comportamiento. Pero esta clase de jactancia pública no es la única manera en que una iglesia aprueba la conducta de alguien. Más bien,
la misma membresía de la iglesia es el respaldo de la iglesia, por así decirlo, en cuanto a que una persona es cristiana. Por tanto, la iglesia no tiene que jactarse de este comportamiento inmoral del miembro para respaldarlo. Simplemente permitir a una persona permanecer como miembro de una iglesia es un respaldo suficiente. Cuando una iglesia tolera la inmoralidad grave, envía mensajes mentirosos al mundo. Por ejemplo, que esta forma de vivir es consistente con ser un cristiano. Que aquellos que viven de esta manera pueden heredar el reino de los cielos. Véase la declaración explícita de Pablo acerca de lo contrario en 1 Corintios 6, del 9 al 11. También que el Evangelio no es realmente poderoso para transformar a los pecadores. También podemos enviar el mensaje de que Dios no está verdaderamente interesado en que vivamos vidas santas, y así sucesivamente. Por otro lado, cuando la vida de la iglesia se caracteriza por amor, por unidad, por perdón y santidad, enviamos el siguiente mensaje al mundo. Primero, que Cristo es poderoso para transformar una vida de pecado. Segundo, que Dios es santo, que exige santidad y que le da poder a su pueblo para vivir vidas santas. Tercero, que hay una diferencia radical entre aquellos que pertenecen a Cristo y aquellos que no. Y así sucesivamente. No se trata de perfección, sino de arrepentimiento. La exhortación de Pablo de no asociarse con ninguno que profese ser creyente, pero que practique los comportamientos mencionados en el versículo 11, no significa que una iglesia debe estar constituida solamente de personas perfectas, sino justamente lo contrario. Recuerda que Jesús dice que debemos ser espiritualmente pobres, llorar y ser mansos. Todo esto implica la presencia continua de pecado en nuestras vidas y nos recuerda que somos salvos por la obra de Cristo y no por las nuestras. La enseñanza de Pablo en este pasaje no es que la iglesia debería excluir a las personas imperfectas, sino aquellas cuyo pecado es tan grave y con tan falta de arrepentimiento que el pecado mismo mina su afirmación de ser cristianos para empezar. El objetivo es que la iglesia sea distinta al mundo. Debería brillar con el carácter santo y justo de Dios, dando así testimonio del Evangelio que predicamos. Oremos para terminar. Gracias, Señor, porque por tu palabra nos enseñas a que debemos ser esa luz y esa sal para el mundo, Señor. Te pedimos, Padre, que cada persona que está en este lugar, que profesa ser un cristiano, Señor, viva una vida santa, una vida que te agrade a ti, Señor. No queremos, Señor, deshonrar tu nombre, llamándonos cristianos y no obedecer tu palabra. Entendemos, Dios, que esto no significa ser perfectos. Entendemos, Padre, que el pecado aún está en nosotros, pero que tenemos poder por tu Espíritu Santo para vencerlo. Eso significa, Señor, que tu Espíritu Santo trabaja en nosotros para que cada día seamos más como tu Hijo. Ayúdanos, Señor, en este proceso de santificación, porque nuestro anhelo, Señor, es ser como tu Hijo. No queremos conformarnos, Padre, en una vida de pecado. Queremos odiar el pecado, Señor, amar tu palabra y amar la santidad. Que cada uno de los que estamos aquí tenga este poder impartido por tu Espíritu Santo para poder vencer el pecado, Señor. Porque no queremos vivir en inmoralidad sexual, ni ser ladrones, Señor, ni borrachos,
ni fornicarios, ni avaros, ni idólatras, Señor, porque sabemos que tales no heredarán el reino de los cielos. Pero sabemos, Dios, que tu Hijo pagó por todos nuestros pecados y nos dio poder por medio de tu Espíritu Santo para poder vencer el pecado. Ayuda, Señor, a tu iglesia a ser una iglesia santa, una iglesia diferente al mundo, una iglesia que brille, una iglesia que sea sal y luz, que la gente afuera vea a tu Hijo reflejado en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.